Arranca a esta hora el Málaga en blanco y negro, ya saben, el programa en el que repasamos, recuperamos imágenes antiguas de la ciudad para entender nuestro pasado y explicarles en qué momento estamos de la historia. Hoy además nos vamos a ir a un barrio mítico de Málaga capital, a la barriada Miraflores de Los Ángeles, pero antes de adelantarles nada más, saludamos al director de este programa, a la persona que nos permite tener todas estas imágenes, José Enrique Sánchez, bienvenido. Buenas tardes, un miércoles más y encantado como siempre de traer esas imágenes que nos recuerdan cómo fuimos y nos hacen entender lo que somos. Hoy además vamos a hacer un repaso, decía yo, por esa barriada de Miraflores de Los Ángeles y un poco el origen, ¿verdad?, de ese espacio. Sí, una zona que, como muchas de la periferia, eran antiguamente huertas y haciendas, y que en esa extensión de la Málaga de los años 60 pues se convierte en un barrio muy populoso, con numerosos vecinos, y que bueno, hoy podemos contar con la presencia de una de esas vecinas de las que habitan el barrio desde sus inicios. Claro, tenemos a Trini Ortega, que es vecina de esa zona. Trini, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Tú te acuerdas de todo el recorrido del barrio? Pues sí, me acuerdo porque ahora ya contaré unas anécdotas. Cuando empecemos así, pues me acuerdo, porque yo he conocido el barrio sin bloque. Fíjate. O sea, he conocido el bloque de la barriada cuando eran monte. No sé si lo puedo ya decir, lo digo, porque resulta de que yo estaba estudiando en el Colegio de la Goleta, sí, con las monjas. La goleta que tenemos aquí, conocemos ahora, ¿no? En la goleta, bueno, ahora está más eso, pero ten en cuenta que yo ya soy muy mayorcita. Pero que estaba donde está ahora, Está ¿no? donde En el está mismo ahora. que conocemos. Eso está en el mismo. Entonces, yo estaba estudiando allí, yo entré con 3 años allí, o sea, y salí con 18, o sea, que allí es un bachillerato y todo, en fin, que yo se lo debo muchísimo a las monjas. Pero las monjas tenían por costumbre los lunes, además recuerdo perfectamente, los lunes de llevarnos de excursión. Nos ponían la que podía, llevarse un poquito de pan con 2 pastillas de chocolate, y entonces nos llevaban todo lo que era el arroyo de Los Ángeles, el arroyo, que ni había materno, ni estaba la Guardia Civil, ni había nada, era el arroyo, allí había... Y nos llevaban dando y llegábamos hasta lo harto. Y entonces donde hoy se ubica el colegio Gibraljaire, Sí. ahí era monte, y ahí nos sentábamos a merendar. O sea, que yo he llegado a conocer eso así, sin bloque, sin nada. Campo. Campo. ¿Y de qué año estamos hablando, José Enrique? Pues más o estamos menos? hablando de los años 60 y algo. Fíjate. De los años 60 y algo. claro, hay Es que, que digamos, yo ya soy un poquito mayorcita, pero vaya. Entonces, de los años 60 y tanto. bueno, en próximos programas, y no sé si Trini se, digamos, nos acompañará de nuevo si le place, porque vendremos a hablar también del arroyo de Los Ángeles, Sí. y de lo que era digamos, el referente al final del arroyo, que era el asilo. Exactamente, el asilo de Los Ángeles, que eso no era asilo desde el principio, eso fue una hacienda que había, que por lo visto tengo entendido que había un conde que se llamaba el conde de Miraflores. Y entonces, una vez que por lo visto, a los años, pasó a ser un convento de franciscanos. Y ya a través de los años y todo eso, pues llegó a ser en el asilo. Exactamente, una cosa sanitaria que se convirtió en el asilo de Los Ángeles. A día de sigue hoy. estando, Sí. sigue estando. Que Que se por puede cierto, ver, vaya. Por Sí, cierto, sí, hace sí. poco estuve allí, que me invitaron para la coronación de la Virgen del Ángel allí, y además he ido también algunas veces. Y desde luego tienen una capilla preciosa, porque la capilla sigue estando allí, y el patio de lo que era el convento. Ay, fíjate. Y tiene una capilla preciosa, Espectacular. muy bonita, muy bonita. Pues Ya de hecho sale la Virgen ahora, está saliendo en procesión y todo. Y por eso creo, por lo que yo he ido pensando y he ido de todos estos años, que por eso se llama aquello Miraflores, debido a eso, a ese conde Al conde de Miraflores. Y de Los Ángeles por el asilo, por el Ángeles. antiguo convento de Los Ángeles de padres franciscanos. Claro, qué curioso. Piensa, Tú es hablabas así, sí. antes de a qué época nos Sí, referíamos, que eran los años 60. Sí. Aquí estábamos viendo algunas fotos de cómo era la infravivienda, porque esto no eran viviendas, eran chabolas, lo que teníamos en Málaga en los años 60. Digamos, eran chozas, digamos, hechas manualmente,
y bueno, sin ningún tipo de saneamiento, ni por supuesto de confort ni de comodidad, ¿no? O sea, entonces, claro, este ambiente de infraviviendas de los años 60 y que coincide pues con el desarrollismo económico de la clase media española, pues hace, digamos, y todo lo que viene de gente del campo a la ciudad para intentar vivir del turismo, claro, pues hace que se plantee la construcción de la necesidad de tener viviendas, ¿no? De vivienda, exactamente. De vivienda de calidad, claro. Claro, por lo menos de un mínimo calidad. Que tuvieran, ¿no? un mínimo, claro. Entonces, esta imagen que tenemos aquí, que es de la zona del arroyo de Los Ángeles, vamos, la parte superior, que era un antiguo cementerio, vamos, chatarrería de coches, o sea, desguace de coches, que era lo que había en esa zona, que como decía, ¿no? Trini, pues era todo campo. Era todo campo, además se pasaba por el arroyo, aquello era, vamos. Luego, cuando ya empezaron lo que eran las viviendas de Miraflores, no había ni autobús. Y entonces pasaba el autobús, era por el Camino de Suárez, que eran también todo casas matas, no eran bloques, entonces pasaba ese autobús, hasta que ya no recuerdo los años, pero los años 70 y algo, fue cuando ya empezaron la línea 6 y la línea 7, que ya llegaba, entonces lo que era, entraba por la avenida, entraba por una parte del arroyo, sí, que iba el autobús así, porque todavía no estaban bovedados, y al final daba la vuelta, entraba por Nuestra Señora de los Clarines, que estaba todo terrizo, era todo barro, ya te digo que el autobús iba así todo, y allí llegaba, allí daba la vuelta, y ya después con el tiempo, pues eso se fue tampoco haciendo. se fue transformando. Es más, claro, yo todo. llegué a Miraflores porque yo nací en Capuchín, vamos, soy del barrio Capuchino, no nací, y llegué allí cuando compramos el piso y eso, y no había ni iglesia. No había ni parroquia. Entonces, como el primer colegio que allí se hizo fue Miraflores, colegio de Miraflores, que está en la avenida Miraflores, sí, pues en los bajos de Miraflores, allí pues se dieron un local y allí se daba la misa, los bajos del colegio, donde hay un bar allí al lado, y al lado están los locales, y allí se daba la misa los sábados. Recuerdo perfectamente de haber ido, porque no estaba ni la iglesia del Pilar, que está un poquito más para Victoria Eugenia, ni estaba Miraflores. Y yo, de hecho, me he sentado en el terreno de lo que es hoy la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, que estoy muy orgullosa de esta parroquia, porque, si es bueno decirlo, soy catequista también de la parroquia. Pues mira esa foto que tenemos ahí en pantalla, tiene que es la colocación de la primera piedra de la barriada, año 1965, cuando un grupo de vecinos, en principio algo más de 900, se agrupan bajo una cooperativa para poder edificar todas estas viviendas de tipo social, en régimen de cooperativa, para poder ser asequibles, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuánto costaba un piso en aquel entonces? Creo que eran 60.000 pesetas o 70.000, una cosa así, he oído yo de lo que costaba, porque de hecho yo tenía familia que vivía en esos bloques, y creo que eso era lo que valía, porque eso fue, el impulsor de eso fue Claudio Gallardo, que tenía en Málaga gestoría, y junto con la Caja de Crédito de Sur, que estaba justo al lado del Colegio Miraflores, fue el impulsor de hacer esas viviendas, junto también con las de San Andrés, creo. Entonces se hicieron eso y creo que costaron eso, por lo que yo he escuchado. Y hoy ya se va... No vea cómo están. Bueno, claro. Hoy no vamos a hablar del precio de la vivienda. Vamos a dejarlo ahí. En cualquier caso, bueno, pues 60.000 pesetas de la época, que era un dinero importante, pero bueno, eran 60.000 pesetas que en régimen de cooperativa, ahí estamos viendo las primeras estructuras de bloques en esta fotografía, permitió que en una primera fase, pues prácticamente 1.000 familias pudieran tener un techo, digamos, en condiciones para vivir. Viviendas que tendrían alrededor de los 70 metros cuadrados aproximadamente. Que bueno, estamos viendo esto y en el futuro las viviendas van también a que sean de 30 o 40 metros. O sea, que es que esos grandes espacios de los años 80-90 prácticamente pues están dejando de tener capacidad para poder adquirir una vivienda tan grande. Entonces estos bloques pues se hacen en el año 65 y se hacen como cooperativa. O sea que, una cooperativa, digamos, sí, igual que el Colegio Libre Aljaire, que también
que precisamente ahora en noviembre ha hecho 50 años de que estaba el Colegio Gibrajaire, que Sí. tampoco estaba el colegio. También fue una cooperativa, en fin, también se hizo también lo que es la banda de Gibrajaire, Miraflores Gibrajaire, también se hizo con Perfecto Artola, y luego está José María Puyana, que era el director, y Manuel Araguro, que era también, digamos, el que iba detrás. Y la verdad es que Miraflores es un barrio, a mí me gusta mucho, ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo. De cuando yo llegué, yo es que ya allí en el año 72, que era cuando estaban haciendo la obra de mi piso. Claro. Entonces, claro, cuando ya me fui a vivir fue en el 74 y ha cambiado muchísimo, mucho. Pero bueno, allí Estas se vive son- bien, un barrio sí, muy alegre. sí. Estas son fotografías de la primera junta rectora, porque, como decía Trini, la cooperativa es auspiciada por Claudio Gallardo, igual que la del Nuevo San Andrés, que también, digamos, se hacen ahí dos cooperativas, y bajo también la influencia del cardenal Herrera Oria, que es, digamos, quien hace gestiones para que se concedan los créditos para empezar a financiar las viviendas a través de una caja de crédito que se constituye también como cooperativa, que es la Caja de Créditos del Sur. Entonces, bueno, pues esto permite desarrollar toda la construcción, y que esto en el año 69 pues prácticamente se inaugure la primera fase de la construcción, con estas 980 y algo de viviendas. Aquí estamos viendo unas imágenes de la época de la inauguración, con esa pancarta que, como no podía ser menos, lo hemos comentado en otras ocasiones, pues claro, la pancarta, pues digamos, hace referencia de la época, claro, en que todo tenía que ir referido, lógicamente, al jefe del Estado, el general Franco. Entonces, bueno, eso era algo habitual. Y vamos a ver si te parece, Toñi y Paula, un acto muy emotivo que se produce en el Teatro Cervantes, donde el Teatro Cervantes se convierte en un escenario para entregar llaves de las viviendas y una asamblea de todos los cooperativistas, digamos, que no deja de ser también un espectáculo de otra forma. Vamos a verla. Este es un documento histórico porque, digamos, el Teatro Cervantes está antes de la remodelación que se hizo posteriormente en los años 80. Y bueno, ahí tenemos a Claudio Gallardo, supongo que acompañado de la Junta Directiva. Y bueno, no sé si, Toñi, tú estuviste allí en ese acto, ¿lo recuerdas? No. A tanto no llego. No llegabas, ¿no? No llego. He escuchado algo, pero a tanto no llego. Claudio Gallardo también tenía también la autoescuela allí en la calle Juan Antonio III, sí. tenía las pistas de la autoescuela allí donde hoy se ubica el centro de salud de Miraflores, toda esa parte eran las pistas de Claudio Gallardo. También había allí una huerta, una granja. Ajá. Y entonces, para cruzar de un lado a otro no podías cruzar la calle, tenías que tirar por Camino de Suárez para poder llegar a la granja, que allí se vendían huevos, se vendían pollos y todo eso, que hoy es prácticamente donde también está el centro de salud, o sea que todo eso era, si es que era todo. Fíjate, de alguna forma también, bueno, la sencillez de la puesta en escena, ¿no? O sea, de unas mesitas ahí muy simples y bueno, pues los cooperativistas interviniendo, porque todo el sentido era, digamos, asambleario, ¿no? O sea, es decir, las decisiones lógicamente se tomaban pues por mayoría en estas reuniones, ¿no? Y Claudio Gallardo, que era el propietario de esta gestoría Gallardo, y Autoescuela Gallardo, sigue la gestoría. Y la familia sigue allí trabajando en la gestoría Gallardo. Y yo, a título anecdótico, sí que puedo comentar que tengo guardada mi primera nómina, porque yo trabajaba allí en las pistas de la autoescuela. O sea, trabajaba como administrativo y tal. Y bueno, esta es la salida de allí del teatro, y bueno, pues yo creo que, vamos, que de lleno, o sea, de lleno absoluto, pues porque era un acto importantísimo para todos los vecinos, ¿no? Yo llevo allí ya 50 años y yo estoy contenta de Miraflores. Hace poco, ahora el sábado y el domingo, hubo una verbena a beneficio de la Virgen de Esperanza y Refugio del Asilo de los Ángeles. Ajá. Lo que se recauda es para esta cofradía. Y también el año pasado hubo por San Juan, también se hubo una verbena también, ellos mismos lo hacen.
y la verdad que hacen muchas cositas, se hacen cositas allí también. Y luego en la parroquia, pues, también se ha hecho cante flamenco, también se suele hacer. Bueno, ahora ya como vino la pandemia y todo Claro, eso, también ya ha habido un parón en no se todas hacía, las porque se actividades. hacía en mayo, último de mayo, primero de junio, siempre se ha hecho como un festival de cante flamenco allí en lo que es en el patio de la parroquia. Y todos los que van a cantar van altruistamente, o sea, sin nada, y se hace y Trini, se una recauda pregunta, también. los Dime. vecinos, porque claro, hay cooperativas con 80, con 90 personas, una cooperativa con 1000, la segunda parte, los vecinos como una gran familia. Bueno, ha sido como una gran... Antes era una familia, pero hoy día, desgraciadamente, Sí, como no en el hay resto de tal sociedad, gran pero familia, claro, exactamente. me refiero a esa época, Entonces, digamos que, sí, que además el sí, barrio un poco sí, casi sí, aislado, sí, sin sí, prácticamente sí, autobuses, sí, sí. digamos la Sí, convivencia era sí. como de una gran Además, los familia, ¿no? pequeñitos comercios que había se unían mucho, íbamos a comprar y todo. Cuando las tiendecitas, yo recuerdo enfrente de mi casa una tiendecita chiquitita que iba y se compraba, no había supermercado, no había de nada. Y la verdad que a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho. Pues vamos a ver ese ambiente, si te parece, de barrio, porque tenemos unas imágenes también del año 70 aproximadamente, cuando ya está la primera fase construida, y sirve de modelo para que vengan a visitar la barriada cooperativas de otros pueblos de la provincia, para conocer cómo se ha desarrollado e intentar llevar a cabo un proyecto de este ¿Hacer algo tipo parecido? en otras zonas, en Estepona, en Antequera. Y bueno, hay una especie de jornada de puertas abiertas, vamos a ver todos esos comercios, esos barrios, y además amenizado por algo tan típico como es la tuna. Ah, pues venga, vamos. Qué bonito. Y antiguamente eran dulces y todas las aguas del mar y se bañó la malagueña y se volvieron salón. Málaga, bonita Málaga, bonita Málaga, qué guapa eres, bonita eres tú la más hermosa. En las noches malagueñas y por la plaza La Merced le ronda filosofía y a las niñas de buen ver. Málaga, bonita Málaga, bonita Málaga, qué guapa eres, bonita eres tú la más hermosa, bonita eres tú reina calera. Dicen que Málaga tiene caleta y el limonar y un jardín lleno de flores y a la niñita del mar. Málaga, bonita Málaga, bonita Málaga, qué guapa eres, bonita eres tú la más hermosa, bonita eres tú reina calera, eres tú reina calera. Hemos visto una pancarta ahí que daba las gracias a la presencia del Club 600 de Antequera. Hemos visto esa tuna y los vecinos. ¿Estas imágenes las conocías tú? ¿Habías visto alguna vez estas imágenes? No, y me he emocionado un poquito por la tuna, porque mi hijo estaba en la tuna y la verdad que me he emocionado un poquito al verlo, porque esa canción pues la conozco bastante. Sí, y me ha emocionado un poquito, la verdad, sinceramente. Pero fíjate que aquí estamos con viviendas terminadas y la segunda fase que está ahí en construcción, o sea que también las viviendas se fueron terminando poco a poco y habitando de una forma progresiva, pero de alguna forma. Y bueno, este era un día de fiesta porque vamos viendo cómo todos van de chaqueta, corbata, lo que era el traje los domingos, ¿no? Sí, en esa época que bueno, no es como hoy en día, ¿no?
la barriada ha cambiado, es lógico, ha cambiado. como ha cambiado toda Como la todo, ciudad. todo ha cambiado, como todo ha cambiado. Y hemos visto ahí al inicio esa avenida, ¿no?, de Suárez con el autobús prácticamente sin asfaltar la calle. O sea, Lo que le he dicho, que se iba uno en el autobús y iba así, porque como había tanto, aquello no estaba asfaltado ni nada, entonces iba así. Y la verdad que ya después, no vea, ya el Arroyo de los Ángeles está precioso, está Bueno, no muy tiene nada que bonito. ver, claro, es que es otro también. mundo. Claro, Poquito a Creo, poco se ha ido creo transformando. también, bueno, eso sí lo sé yo, vamos, que lo sabía hace tiempo, que por lo visto, tengo entendido, o sea, que no es una cosa, que por lo visto los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, creo, que los cuerpos creo que estaban por donde estaba el asilo de los Ángeles, enterrados por allí. Sí, Creo, hay una leyenda. Hay una leyenda, ¿verdad? Que habla, pues, de, digamos, bueno, está la parte de Martirico, que es donde El Martirico, donde fueron- Se supone que que fueron lo martirizados, y luego lapidaron, ahí exactamente. las tumbas estaban ahí en la parte alta, ¿no? Sí, está ahí. Pero bueno, en cualquier caso, estábamos viendo estas imágenes del año 69, que es cuando se inaugura la primera fase, y como hablábamos, es decir, cientos de personas, porque eran 985 familias tomando, digamos, esta calle principal, y ahí vemos esos comercios que daban vida al barrio, porque de alguna forma la falta de comunicación fácil hacía florecer todo este tipo de negocios familiares. Qué bonito. ¿Sigue habiendo todavía muchos vecinos de la primera época, del año 69, como tú, Doñi? O... Sí. Sí. Sí, hay algunos que cuando yo llegué, yo era jovencilla, entonces ellos eran quizá un poquito mayor que yo, pero ahora yo ya los veo más mayor que yo, o sea, no es que yo sea joven, yo soy muy mayorcita, pero sí, sigue habiendo, sí. Claro, Y sí, allí había también una clínica que era emblemática, que era la clínica de Doña Encarna, porque se ponía las inyecciones antiguamente, donde servía lo que era la aguja y todo eso, y que estaba lo que era en la plaza de Miraflores. La plaza de Miraflores está casi pegadito a la parroquia, que hay 3 bloquecitos que no tienen ascensores. Y allí estaba la clínica, eso ha sido un icono allí en Miraflores, Doña Encarna. Entonces allí íbamos todo el mundo a ponernos las inyecciones, aquellas inyecciones que se ponían y que dolían tanto, que salías de la clínica medio cojas, pero bueno. Y yo recuerdo muchas cosas muy, muy bonitas de muchos tiempos. No había parque infantil, hoy gracias a Dios hay muchísimos parques infantiles, hay uno en la puerta del ambulatorio, hay 2 en la plaza, en Nuestra Señora de los Clarines, hay 2 parques infantiles que siempre está llenito de niños, como salen muchas veces del colegio, llevas aire y se quedan un ratito allí. De hecho, yo muchas veces cuando recojo a mis nietos, pues suelo quedarme un ratito, 5 o 10 minutos, porque tienen que comer y vienen a recogerlo, porque también es esto de abuela, ¿qué vamos a hacer? No nos queda otra. De 3 bloques que no tienen ascensor, que yo creo que no deben tienen ser los ascensor. únicos, ¿no? Porque una de las características, claro, para poder rentabilizar el terreno fue la construcción de estos edificios tan altos para poder, de alguna forma, que el coste se repercutiera sobre más viviendas. Sí, o sea, sí. Y estos 3 edificios, junto con la iglesia, yo creo que son los únicos que son, Sí, digamos, están de planta pegaditos, baja, ¿no? justito pegaditos a la iglesia. Están, sí, son tres bloques, sí. Pues nada, nos estamos quedando ya sin tiempo para hablar de Miraflores de Los Ángeles, esta barriada tan maravillosa, y no quiero despedirme sin lanzar la pregunta, José Enrique, para todos aquellos que quieran participar. Pues la pregunta para el concurso de las colecciones estas de DVD es el año en que se inauguró esta primera fase de la urbanización de Miraflores de Los Ángeles, de esa barriada Miraflores de Los Ángeles. Pues ya saben que si quieren participar nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 608-065-028 para participar, como bien dice José Enrique, en el sorteo de esta colección de DVDs. Y la semana que viene, José Enrique. Pues la semana que viene vamos a tener un cante y baile, no de tuna, pero sí de verdiales. Bueno, pues nos acercamos de nuevo a los verdiales. Vamos a ver verdiales y vamos a irnos también a la venta al túnel y vamos a tener aquí un experto en verdiales para que también nos oriente y nos ilustre y nos cuente sus anécdotas. He hablado de venta al túnel y me ha venido el arroz ese rico que se come allí en la Con venta de los caldito, túneles, con ese caldito, el arroz caldoso, en fin, que es una hora ya de comida. Trini, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A vosotros por haberme llamado. Pues terminamos en Málaga en blanco y negro. Nos vemos el miércoles que viene.
Málaga.